gestión de la auditoría de acuerdo a los siguientes cuadros, dice, ¿no? En la fase 1, examen preliminar, porcentaje del tiempo, dice 30%. Fase 2, examen de áreas críticas, 50%, la parte más importante de la auditoría. Tercera fase, el informe, 20%. Total, 100%. La fase cuarta para seguimiento, no especificamos porque está en función a la forma en que se va a implementar las recomendaciones en la organización. Esto es las fechas referenciales de cada fase, la distribución de los tiempos en función al equipo de auditoría, empezando del supervisor, del director jefe, el auditor A, el auditor B. Entonces, básicamente, sería así. Eso lo corregiremos, ¿no? Ahí lo voy a poner. Y esto lo voy a bajar. Tamales. Así sería entonces, ¿no? Estaba al revés. Sería el director jefe, dice, cómo va a participar en la auditoría en lo referente a la planificación del examen preliminar, el examen por áreas críticas, el informe, cuál va a ser su participación en todas las fases de la auditoría. Igual se notan los tiempos del supervisor, del auditor A, del auditor B. La fecha de presentación del informe. El informe del auditor interno debe ser remitido a la Contraloría simultáneamente al envío a la máxima autoridad de la entidad en los plazos establecidos. Esto corregiremos, ¿ya? Así sería. Debe ser remitido al directorio, a la Contraloría General del Estado, y simultáneamente al envío a la máxima autoridad ejecutiva de la entidad, o sea, a la MAI. En resumen, a 3 lugares, ¿no? Al directorio, a la Contraloría y a la MAI. Está bien. 3, información sobre antecedentes y operaciones de la entidad. Se debe hacer una breve relación de... Sí, Víctor, dime. Dime, Víctor. Buenas tardes, licenciado. Sí, dime. Sobre ese punto, lo que estaba corrigiendo, quería tal vez comentar, licenciado. En ese caso, se envía a 3 entidades. En caso de que son entidades financieras, ¿no, licenciado? O públicas financieras, ¿no, licenciado? En caso de empresas públicas sería solo a la MAI, ¿no, licenciado? Esa No, parte a que ver. era nos... A ver, nos vamos a ordenar, ¿ya? Lo que estamos diciendo es valedero inicialmente para las entidades públicas, ¿ya? Sí, 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 eso. Ya, entonces envía al directorio, a la Contraloría y a la Así MAI. es. Así es, Ahora, listo. si es entidad privada, Ajá. sería así. Al directorio y simultáneamente le envío a la máxima autoridad ejecutiva, al gerente. Así sería. Claro, eso sería, eso es lo que quería aclarar, licenciado. Gracias, licenciado. Ya está bien. Muy bien.
Información sobre antecedentes y operaciones de la entidad. Y unidad, pondremos unidad a ser auditada. O sea, todos los antecedentes sobre las operaciones que realiza. Estructura organizativa se debe adjuntar, dice básicamente, el organigrama. Se debe adjuntar el organigrama y hacer mención al grado de concentración de la toma de decisiones, como la cantidad de empleados dependientes del área operativa a auditar. Está bien. Sistemas de información, ya hemos hablado de el sistema contable, ya hemos dicho para qué vamos a ver en la parte contable. Se debe explicar el sistema financiero contable utilizado por la organización. No estamos viendo, por eso ya lo dijimos, comprobantes contables, libros mayores, nada, no estamos viendo, sino explicar el sistema, su software, por decir. Por eso se detallará la información financiera emitida por la entidad y registros contables y presupuestarios utilizados, como también la periodicidad con la que se emite dicha información. Deberá incluirse una breve descripción de la configuración vigente del sistema de procesamiento electrónico de datos. Ya hemos hablado de eso. Ambiente control también hemos hablado. Se debe mencionar el compromiso existente de la gerencia para crear un ambiente favorable hacia la aplicación de los controles, es decir, la importancia que da la gerencia a los controles y la exigencia que ejerce para obtener información contable. Básicamente eso. En referencia a la naturaleza de las operaciones, se refiere a qué hace, para qué hace, ¿no? El conocimiento, qué hace, cómo lo hace, para qué lo hace, dónde lo hace. Naturaleza de las operaciones. Facilita la identificación de las áreas críticas y mejora el desarrollo de la auditoría. Eso también hemos explicado en el programa de trabajo. Áreas de riesgo. Se debe incluir detalles de las áreas de riesgo potenciales más relevantes donde se efectuará el enfoque de la auditoría operativa. Y el enfoque de la auditoría se efectúa un enfoque efectivo y eficiente con respecto a los hallazgos potenciales determinados. Además, se debe determinar en términos generales los procedimientos específicos requeridos para las áreas a ser examinadas. Y el último creo que es, el 11 más creo que hay, ¿no? El último había sido programa de trabajo de la segunda fase, así. Entonces, al finalizar la primera fase, todo como se concluye en que elaboramos un programa de trabajo para la segunda fase. En el reporte de auditoría se hará referencia al programa de trabajo de la segunda fase de la auditoría, el cual deberá contener los objetivos y procedimientos que serán aplicados en la siguiente fase de la auditoría, que es el examen y evaluación de áreas críticas, es decir, la ejecución propiamente dicha de la auditoría. En ello se detallarán los procedimientos específicos para el examen de cada hallazgo potencial seleccionado para aplicar los diferentes procedimientos de auditoría. Al final de esta fase de la auditoría operativa, el auditor habrá adquirido un buen grado de conocimiento sobre la unidad donde está trabajando, que le permitirá intercambiar opiniones con los funcionarios de la administración. Y en resumen, lo más importante dice la concisión, hemos dicho ayer, que es la brevedad, la simplicidad. Es una característica fundamental del reporte de auditoría, referente a la planificación preliminar, tanto por su preparación oportuna como para el conocimiento inmediato. Entonces, con esto terminaría el tema que específicamente se refiere a la primera fase de la auditoría operativa, que es el examen preliminar, estudio o examen preliminar. Entonces, hemos concluido eso y nos vamos a la lección número 20.
es decir, la 21, ¿verdad? La 21. Entonces tenemos la 21. ¿Se ve, Andrés? Andrés, ¿te has desmayado? Se ve, licenciado, se ve, dice, Ya se ve, ¿no? sí, todo bien, dice. Dice su micrófono, dice, Dice, auditoría operativa, fase 2, examen, evaluación de áreas críticas. Y se divide en dos partes. O sea, esta es la primera parte de aspectos generales. Y dice su propósito del examen y evaluación de áreas críticas es averiguar si los posibles hallazgos identificados en la revisión preliminar, en el examen preliminar, requieren acción correctiva considerándose el asunto es de tal importancia que merece tal acción y que pueda proporcionar una buena base para informar. Con la información obtenida en la primera fase, se toman decisiones acerca de la naturaleza y el alcance del examen de áreas críticas identificadas. A ver, acá algo tenemos que aclarar. Y pueden anotar si quieren, ¿no? Es decir, que en el examen preliminar se identifica posibles áreas críticas que requieren ser examinadas bajo el enfoque de la auditoría operativa. Punto aparte, ¿no? Y en la segunda fase de la auditoría operativa, además de definir las áreas críticas que requieren un examen profundo, también se identifican las operaciones específicas ya de esas áreas que van a requerir el examen. Dice, el desarrollo de hallazgos mediante el examen detenido independiente de cada área problema constituye el propósito de esta fase que por el tiempo y recursos requeridos es la más importante del proceso. Los esfuerzos de auditoría deben estar dirigidos a las áreas que requieren mejoras en las políticas, en los métodos administrativos y en los métodos operativos. Ya, entonces pondremos, en el cuaderno anotaremos diciendo los objetivos generales del examen y evaluación de áreas críticas. Ya, el objetivo general es definir las áreas críticas que requieren un examen y evaluación y además determinar
las operaciones específicas que deben ser examinadas. Ya, punto aparte, entonces anotamos. Este enfoque es genérico y teóricamente se parte de cero para identificar áreas críticas que puedan requerir un examen de auditoría operativa. Coma, probablemente, teóricamente es el sistema más adecuado. Coma. Sin embargo, en la práctica, en las entidades públicas y privadas, las áreas críticas a ser examinadas a partir del enfoque de la auditoría operativa ya están definidas. Ya están definidas en base. Ya están definidas, dice, ¿no? Definición de las áreas críticas a ser examinadas. Punto. Están definidas en base a, como estamos ahora, están definidas, están definidas en base a el plan estratégico. Ahí nos iremos abajo, están definidos en base al plan estratégico. Críticas es este, ¿no? Están definidas en base al plan estratégico. Y luego al requerimiento del directorio al requerimiento de la MAE en entidades públicas al requerimiento de la Contraloría General del Estado. También están definidos en base al criterio y experiencia del auditor.
Entonces, lo más importante, lo que estoy tratando de explicar, que no partimos de cero, ¿no? Ya hay antecedentes. Lo más específico, el gerente, la MAE, ha dicho, quiero que me hagan una auditoría operativa de la gerencia financiera del departamento de tesorería, de la gerencia de tesorería. Eso quería que me entiendan que ya está definido, porque acá vamos a ver de qué un poco habla que recién vamos a definir. El objetivo es obtener información práctica para determinar si los posibles hallazgos son puntos críticos que justifiquen un examen profundo en el área donde se va a desarrollar la auditoría operativa. Y en base a eso definimos, dice, los objetivos generales. Los principales objetivos generales son, ¿sí? 5, 6 objetivos generales. Son, dice, determinar la eficiencia operativa. O sea, la idea que estamos manejando es que hemos llegado en base al examen preliminar a identificar posibles áreas críticas. Y en esas áreas críticas debemos, dice, 1, determinar la eficiencia operativa. Se debe determinar si los objetivos se están cumpliendo eficientemente, si los procedimientos, procesos operativos y actividades dan resultados que están de conformidad con los planes por la alta dirección en forma eficiente y económica. 2, debemos evaluar la utilización de recursos. Se requiere, por tanto, un examen de la efectividad, economía y eficiencia con que se utilizan los recursos humanos, materiales, financieros de la entidad. Verificar el logro de los objetivos establecidos. Se debe verificar si las actividades, operaciones logran los objetivos establecidos y siguen sirviendo eficazmente a su propósito original. 4, determinar cumplimiento de las políticas prescritas. Se debe efectuar un estudio de las políticas realmente aplicadas en las operaciones diarias para verificar su conformidad con las políticas establecidas con la intención de estas en la área específica, ¿no? En el área no específica, en el área específica, comparando, dice, políticas aplicadas y políticas prescritas. 5, evaluar el control de recursos, obligaciones, ingresos y gastos. Y 6, se debe efectuar un control, en el 5 dije, se debe efectuar un control de los recursos disponibles, las obligaciones con terceros y los ingresos y egresos de los recursos financieros. Y recién 6, evaluar la propiedad y utilidad del sistema contable. Ya hemos explicado ayer ampliamente, pero aquí es la segunda fase, está bien. Se debe determinar la pertinencia del sistema contable financiero con la actividad principal de la entidad y en particular con el área de la auditoría operativa y por tanto su utilidad al proceso de toma de decisiones como un instrumento básico de información y comunicación. Entonces la idea sería de que lo que hemos hablado ayer, Víctor, a ver, ¿qué hemos dicho? ¿Para qué revisamos el área de contabilidad de la empresa? En la primera fase, ¿no? ¿Para qué revisamos? Víctor, ¿te has desmayado? Había una señorita que preguntaba también, Elizabeth creo que era, no sé quién era. Sí, Lisa está aquí, Lisa. ¿Qué hemos dicho ayer? ¿Para qué revisamos el área contable? Acordate, a ver. Y ayer dijimos para ver cuáles son los procedimientos que se ha empleado, cómo se ha hecho los procedimientos contables o se ha aplicado las normas contables, eso es licenciado. No, las normas no. Ya ves tu sesgo al Los contable. procedimientos, Lice, procedimientos, cómo se ha elaborado. Ya, o sea, básicamente
tampoco ni siquiera procedimiento, sino en dos palabras, ¿ya? ¿Qué información procesa y qué información emite? ¿Y cuál es su software? Nada más, la primera fase. Y ahora ya entramos más profundamente, ¿no? Fundamentalmente, ahora ya, en la primera fase hemos dicho qué procesa y qué emite. Ahora entramos a la segunda fase, a revisar fundamentalmente la información que emite. Entonces, ejemplo, y en la primera fase hemos visto solo cómo funciona el sistema. Ahí está, más facilito. ¿Cómo funciona el sistema? ¿Sí? ¿Qué ingresa, qué sale? O sea, no nos interesa lo que has dicho, si se aplican los principios, las normas, para nada nos interesa. ¿Ya? Solo Sino el cómo proceso. el proceso, está bien, el proceso. Cómo se Ujú. procesa la Solo el proceso. información y qué resultados se emiten. Y en esta fase profundizamos lo que hemos hecho en la primera fase, porque ahora ya entramos a ver la calidad de la información emitida. ¿Sí? Entonces, por decir, hemos escogido el área de la gerencia financiera para hacer la auditoría operativa, y en el área de la gerencia financiera hemos escogido el departamento sugerencia de tesorería. Y en eso vamos a ver, a conversar ya con el contador y decirle al contador, ¿me puedes por favor proporcionar los libros mayores y auxiliares de movimiento de bancos y cajas? Y ya está. Eso, ¿ya? O sea, no estamos averiguando si, ni investigando, ni evaluando si han procesado bien, si han contabilizado bien, sino queremos la información, ¿sí? Obviamente que estamos confiando, ¿no? Entonces el contador nos va a decir, aquí están los mayores, submayores de bancos de caja. O nos va a decir, no, no tenemos, ¿sí? El sistema que han comprado la empresa no saca esos detalles, simplemente totaliza los movimientos diarios. Ya estamos fritos, ¿ya ves? ¿Con qué vamos a cruzar si solo tenemos totales? Imagínenos una compañía de seguros, una industria grande, si no tenemos detalle cuánto se ha cobrado, cuánto se ha gastado, solo sumas consolidadas de las operaciones, pues vamos a tener que ir a ver los comprobantes contables, pero no para revisar si están bien los contables, sino cómo está manejándose la información, ¿sí? Eso, para eso, ¿no? O sea, en resumen, el área contable financiera a una auditoría operativa le da el soporte de información en forma similar a cualquier unidad, ya sea gerencia de ventas, gerencia de compras, gerencia administrativa, cualquier unidad que también procesa información, también le proporciona al auditor operativo la información, ¿sí? Entonces estamos viendo la parte contable como un sistema de información, ¿sí? Y visto nada que ver con las normas, procedimientos, no, nada que ver, ¿ya? La tipo de información que nos proporciona. Entonces dice que estos 6 puntos nos van a permitir identificar las áreas que probablemente requieran un examen más profundo. Pero en la práctica hemos dicho que generalmente se determina ya las áreas en forma previa en base al plan estratégico, al requerimiento del directorio. 4. Ya, la numeración está mal, mejor lo borraré, no. Al requerimiento del directorio, al requerimiento de la MAE, en entidades públicas, al requerimiento de la Contraloría, al criterio y experiencia, ¿no? Es, creo que experiencia o es, ya me estoy rayando.
Está bien, experiencia. Experiencia del auditorio. Pondremos otro ejemplo acá. En entidades bancarias, Sería opinión, licenciado. ¿cómo? En entidades bancarias, a requerimiento de ASFI, ¿no? De ASFI, ahí está. ASFI dice al Banco Mercantil, quiero que me hagan una auditoría operativa en el área de crédito. Ya está. O sea, ordena. ¿Qué decías, Víctor? Algo decía. Entonces, conclusión. En la vida real, el requerimiento está definido. Pero dice que nos puede ayudar a definir el área a ser examinada, estos 6 puntos, ¿sí? Esos 6 puntos que nos podrían, dice, orientar a la identificación del área a ser examinada. Entonces, así podemos poner para que sigan comprendiendo más fácilmente. Entonces, tenemos nosotros acá el área, dice, ¿no? El área número 1 puede ser, ejemplo, gerencia financiera. El área 2, número 2, ejemplo puede ser la gerencia de ventas. Área 3 puede ser área número 3. Ejemplo puede ser gerencia de recursos humanos. Uno más pondremos. Área de número 4. Sería la gerencia de producción. Esa área, dice, ¿no? Gerencia de venta. Entonces, en esta relación breve que hemos hecho, ¿cuál creen que así, una sola o dos, tiene prioridad? ¿Cuál de estas áreas? ¿Cuál creen que tiene prioridad? La gerencia de producción. La gerencia de producción, decía. Otra idea. Ya, Financiera. entonces, ¿qué? ¿Puede ser, dicen, el de área de financiera? Área financiera, ya. Entonces, para saber cuál dice, hay que ver las 5 cosas. Determinar la eficiencia operativa, la utilización de recursos, los objetivos establecidos, el cumplimiento de políticas. Luego dice evaluar control de recursos, obligaciones, ingresos y gastos. Y por último, evaluar propiedad y utilidad del sistema contable. Entonces, las 6 cosas
debemos ver desde, y cuando veamos las 6 cosas, vamos a hacer la selección, como la selección boliviana. Entonces, el número 2 va a ser el que va a ocupar primer lugar. Y por decir, la gerencia de producción va a ocupar segundo lugar. Y como tenemos escasos recursos, escaso tiempo para hacer las auditorías, entonces de las 4 probables, solo vamos a hacer esas 2. ¿Sí? ¿Y cómo hemos seleccionado las 2 auditorías? En base a esos 6 puntos. Pero eso es teoría, les he dicho, ¿no? Porque en la práctica se define en función a estos otros puntos, ¿no? Estos puntos que nos dicen qué auditorías vamos a hacer. O sea, no se hace tanto esta evaluación, sino ya hay una predefinición, ¿sí? Por ejemplo, un poco más objetivo, ¿no? Están yendo muchos muchachos algunos ya deben ser compañeros de ustedes ya a hacer trabajo dirigido. Ustedes también ya deben estar haciendo trabajo dirigido porque ha salido varios avisos solicitando a estudiantes para hacer trabajo dirigido. Debían ir a averiguar a la carrera. Entonces, esos muchachos están llegando a las instituciones públicas y en muchas de ellas ya les dicen, vas a hacer esta auditoría operativa. O sea, ya está definido, ¿ya? No van a hacer esta evaluación de los 6 puntos que hemos visto. No, no, ya está definido, ¿no? ¿Y cómo se ha definido? Probablemente el que se cree dueño de la entidad, la MAI. La MAI ha dicho, yo quiero sí o sí que me hagan una auditoría operativa acá dice, ¿no? ¿Dónde está acá lo que hemos hecho? Acá. Yo quiero acá que me hagan una auditoría operativa porque me han dicho que me están robando plata. Entonces, ya no hay un estudio técnico para definir las prioridades como estamos viendo acá. No, directamente ya hay una orden, ya hay que cumplir. Conclusión, cualquiera sea la modalidad, a un requerimiento directo, a una evaluación, pero llegamos a definir dónde vamos a hacer la auditoría operativa. Esto era del área contable, eso lo borro nomás. Este 2.7 dice verificar eso me saltado la promoción y protección de los intereses de la entidad, en particular del área a ser auditado. O sea, verificar la protección, la promoción y promoción de los intereses de la entidad. ¿Sí? Entonces, uno de los factores que debíamos considerar. En realidad, este es nuestro ejemplo gráfico que hemos hecho. Debía venir después del 7. Y decir que el análisis de las 7 variables nos permiten identificar cuál es la primera auditoría que vamos a hacer, de ventas nos ha salido, y la segunda, la fábrica. ¿Sí? Es eso, ¿ya? Pero en la práctica hemos visto también que el gerente ha dicho, yo quiero que me hagan la auditoría en el área
financiera. ¿Sí? Entonces, además, esto, en el contexto general, esto que estamos definiendo, por decir, estamos haciendo ahora, este mes de octubre, en realidad en septiembre se haría, en septiembre se hace para las auditorías que vamos a hacer al año. O sea, estamos seleccionando auditorías operativas para hacer al año, la primera que vamos a hacer de ventas y la segunda de la fábrica. Ya estamos definiendo, ¿no? Teóricamente en base a los 7 puntos, pero en la práctica hemos dicho se define en base fundamentalmente al requerimiento de la MAE, luego directorio y el tipazo también de la película es pues el gerente de auditoría. Él también dice, tantos años ya ha trabajado en la empresa que dice, no, aquí huele mal. Hagamos una auditoría de recursos humanos. Parece que anda mal como en la Universidad Mayor de San Andrés, que se han contratado 600 empleados eventuales. Además que ahí dice 100 empleados fantasma. Ah, no, entonces dice, haremos nomás acá una auditoría operativa. Eso es, ¿ya? O sea, en resumen, hay dos líneas para llegar a la definición de la auditoría operativa, la teórica evaluando la eficacia, la eficiencia, los 7 puntos que hemos señalado, ¿no? Y la práctica que viene ya en función al plan estratégico y al requerimiento del directorio, la MAE, la Contraloría, ASBI, etc. Hasta hay preguntas. Les he dicho a ustedes si van a hacer el trabajo dirigido a una entidad, seguro que les van a decir, no seguro, probablemente hagan esta auditoría operativa, pero ya está definido, ¿ya? No interesa si es conveniente a la institución, no, nada, no se evaluó nada, se ordenó, no, ya. Seguimos entonces. Dice, comparación de los resultados obtenidos con los esperados. Entonces acá quisiera dictarles algo, en su cuaderno anoten, ¿no? Comparación de los resultados obtenidos con los esperados, ¿ya? Un método más efectivo para definir las áreas a ser auditadas es eso, ¿no? Para definir las áreas a ser auditadas es comparar los resultados obtenidos con los resultados esperados. Eso. Pero más detalladamente para que puedan comprender qué es específicamente, dice, un método más efectivo para definir las áreas a ser auditadas, comparar los resultados obtenidos con los esperados, que comprende el proceso de averiguar la forma en que los empleados están siguiendo las políticas prescritas, si los procedimientos autorizados y previstos son eficaces y se cumplen en forma eficiente y económica, si la supervisión que se ejercita es correcta, oportuna, justa, y la existencia de informes y revisiones internas, ¿sí? Eso nos permite comparar los resultados obtenidos con los resultados esperados. Por eso, haciendo un resumen global, en esta fase se obtiene
información práctica para establecer su conveniencia y efectividad con los propósitos establecidos. Igualmente para identificar debilidades importantes. Además de los 6 puntos que hemos visto acá, que nos va a permitir 7 puntos, ¿no? Yo me he quedado con los 6. Acá están 6 y el 7. Además, en la definición de las áreas a ser auditadas, debemos considerar, dice, la revisión de los sistemas de registro de información. O sea, inicialmente les he dicho, así lo puedo poner, ¿no? Sí. Ay, no. Ya, después lo aumentamos entonces. Lo que quería decir es de que aquí arriba entonces vamos a poner. En una organización existen diversos sistemas diversos sistemas de información, incluyendo el sistema contable financiero. Sí. Ahora, con esta aclaración dice, debemos averiguar si los registros que se mantienen tienen propósitos administrativos, financieros, estadísticos, control y otros. Y si estos permiten evaluar la suficiencia, fidelidad de la información. Y tal vez acá yo lo podría aumentar ustedes también. Por tanto, pondremos, por tanto, averiguar si estos sistemas proporcionan información específica referente al área que probablemente sea examinada. Punto. Entonces, por decir, si estamos predefiniendo, o sea, tratando de definir si la auditoría operativa va a ser en el área que le gusta al gerente, la área gerencia financiera, entonces vamos a buscar, al gerente hemos dicho le gusta la área de la gerencia financiera. Entonces, lo que vamos a averiguar de los otros sistemas, de los diversos sistemas de información que existen en la organización, aquellos que estén relacionados directamente con el área financiera
básicamente área financiera, con área de la gerencia financiera. Entonces, ejemplo, ¿qué área está bien vinculada con la gerencia financiera? Haciendo un paréntesis, ¿no? La gerencia financiera es como el eje de una llanta. A través del eje toda la llanta da vueltas y camina el auto. Entonces, en una empresa, la gerencia financiera es el eje. A partir de la gerencia financiera se mueve toda la organización. Y hemos dicho que la gerencia financiera maneja las sugerencias o en otras empresas, instituciones, departamentos de contabilidad, presupuesto, tesorería, cobranzas, inversiones, y no sé qué me estoy olvidando, ¿ya? Son unos 6 o 8 departamentos que maneja la gerencia financiera. Entonces, si bien todo se concentra en el manejo financiero, en la gerencia financiera, pero igual el auditor operativo va a requerir información del sistema de ventas. O sea, cómo estamos vendiendo el producto, a quién estamos vendiendo, en cuánto estamos vendiendo, somos vendedores mayoristas, minoristas, todo lo que es del sistema de información de ventas, ¿sí? Un ejemplo. A eso se refiere, ¿no? B dice, determinar si las unidades operativas tienen información en sus archivos fuera de los que tiene contabilidad. Es todo lo que estoy hablando. Verificar los registros estadísticos que puedan contener mucha información referente a las operaciones que nos aparecen en los registros contables, que no aparecen en los registros. Entonces, a modo de que yo descanse un poco y ustedes me pregunten o me respondan, les pregunto, ¿qué unidades de una entidad, de una empresa pública o privada elabora estadística? Ahí está. Escójanse una empresa y digan tales estadísticas, pública o privada. Fácil, pues, ya. Ya les oriento. En un hospital, a ver, ¿estadísticas de qué? ¿Cuántos enfermos han ingresado? ¿Cuántos han salido con alta? ¿Cuántos han fallecido? ¿Cuántas cirugías? ¿Cuántos tratamientos? ¿Qué cantidad de prescripción de medicamentos por paciente? ¿Qué cantidad de exámenes de ecografías, radiografías, tomografías, resonancias por pacientes? O sea, tantas estadísticas. Y en un banco, ahora dígame, en un banco, ¿de qué haríamos unas estadísticas? Unas estadísticas. Los créditos, Lice, La cartera, dicen. de las carteras, Lice. Ya, pero Cartera de créditos. está bien, o sea, ya cartera de crédito, porque cartera dicen es ambiguo, ¿no? Porque ya sabemos que en el banco, ya les expliqué una clase, hay cartera activa y cartera pasiva. Entonces me dice, ¿tienen estadísticas de cartera? Entonces no me estás diciendo nada. Pero si me dices en la cartera pasiva, activa, en la cartera, lo que has dicho, en una cartera activa, estadísticas de los créditos otorgados, estadísticas de los rangos de los créditos, de qué importes a qué importe, estadísticas de la morosidad de los créditos. Mora. O sea, tantas cosas en las entidades podemos ver a nivel de análisis estadístico. Eso nos sirve como auditores operativos. También debemos determinar todo tipo de información acumulada y disponible, así como su fuente. Determinar si los métodos empleados son compatibles con sus propósitos. Determinar los registros que no sirven de ningún propósito o casi no se utilizan. Verificar la duplicidad de registros. Identificar informes voluminosos e innecesarios. Determinar el uso de sistemas computarizados que faciliten el manejo y la obtención de los
registros, revisión de la operación contable, de las operaciones, transacciones financieras contables. Y volveremos, pero antes de entrar a esa parte, en los referentes que estamos viendo a la revisión de los sistemas y registros de información. Aquí hay algo que quiero que tomen nota, que lo aclaren en el libro o en la computadora, ¿no? O no sé si, creo que esto no tiene. Determinar todo tipo de información acumulada y disponible, así como su fuente, ¿ya? Este punto ahí terminaría. Esto ya es otra cosa. Para que tengan la idea clara, lo puedo poner así. Además, para un análisis, una evaluación pondremos. Una evaluación posterior a nivel de auditoría operativa se debe considerar lo siguiente. O sea, ella para otro tipo de auditoría operativa, nada que ver con lo que estamos viendo, los sistemas de información relacionados con la auditoría operativa. ¿Dónde está? La revisión de los sistemas de registros de información relacionados con la auditoría operativa. A, B, C. Pero ya que estamos viendo, dice, lo que significa la auditoría operativa, no, los sistemas de información, al ver los sistemas de información, tomemos nota para el futuro para determinar si los métodos empleados son compatibles con sus propósitos, ¿sí? De los sistemas de información. Determinar los registros que no sirven para ningún propósito o que casi no se utilizan, verificar la duplicidad de registros, identificar informes voluminosos y necesarios, determinar el uso de sistemas computarizados que facilitan el manejo y obtención de registros, ¿ya? Esto es tema de otra auditoría operativa, ¿ya? La auditoría operativa, la que estamos trabajando ahorita, es auditoría de la gerencia financiera. Este sería auditoría operativa de los sistemas de información de la empresa. Es otra auditoría. O sea, fue aclarado porque en vez de ayudarles, esto les va a confundir, pero ahora ya está claro. Y ahora vale la pena leer todo lo que dice en relación a la revisión de la operación de transacciones financieras contables, porque a ustedes se les mete mucho, no es culpa de ustedes, ni siquiera de los docentes, sino de la currícula de la carrera, mucha contabilidad, ¿ya? Como si fuera el único tema de la profesión, la única área de la profesión. Ya hemos dicho que es mucho más grande la profesión que ver solo la parte contable financiera, ¿sí? Es mucho más grande, gigante, ¿no? Y en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo, especialmente las entidades privadas, también las públicas, pero las privadas quieren pues auditores operativos, ¿ya? Que hablen este idioma y que en realidad son auditores gerenciales, ¿ya? Están evaluando la calidad de la toma de decisiones de los gerentes, ¿ya? Lejos del auditor contable, bien lejos del auditor contable. Pero lastimosamente o buena suerte, eso buscan pues, las empresas actualmente.
y especialmente las privadas, ¿no? Los bancos, los seguros, las SAFIs, todos quieren ese tipo de auditores operativos para que les digan oportunamente cuáles son sus debilidades, dónde están fallando, por qué el banco A le está yendo mejor al banco B, qué está pasando. Entonces, ese tipo de auditores quieren, auditores gerenciales. Pero como hemos dicho, tenemos gran sesgo, y ahí yo más me he incluido, ¿no? Tenemos gran sesgo a la parte contable. A ver, veamos en esta segunda fase de la auditoría qué importancia tiene la parte contable, dice. La segunda fase de la auditoría contempla una revisión detallada de los registros contables, transacciones financieras, métodos y procedimientos empleados en contabilizar las actividades. Y acá viene lo más importante. Para la obtención de un conocimiento, no para dar una opinión, ¿no? Sino para la obtención de un conocimiento cabal y amplio de las operaciones y actividades contables, obviamente, ¿no? Incluso lo podemos aumentar ahí, ¿no? De las operaciones y actividades contables. Así como los controles sobre ella. Además, se puede probar la efectividad de los métodos de control financiero sobre las operaciones dentro de las áreas críticas examinadas. Al conocer ampliamente las operaciones, será posible hacer una revisión más efectiva de las políticas y procedimientos contables aplicados. La mejor forma de revisión contable es efectuar mediante la selección de transacciones específicas, realizando el seguimiento desde su inicio hasta la finalización. Es lo que llamamos en auditoría rastreo, en auditoría contable, ¿no? La revisión detallada de la suficiencia y efectividad del sistema de contabilidad es una parte integral de la responsabilidad de auditoría, pero aquí viene la aclaración. Sin embargo, estas revisiones pueden ser total o parciales cuando se trata de auditorías operativas, ¿ya? No es el mismo nivel y profundidad de revisión que hace el auditor contable financiero. Y por último, también se determina el control que se mantiene sobre sus ingresos y gastos, obligaciones y la confiabilidad y precisión de sus impuestos. Preguntas de lo que les gusta tanto del área contable financiera. Licenciado, su micrófono está apagado. Esto de los alertas tempranos ya hemos estudiado y lo que les estaba diciendo que no me estaban escuchando, que antes de dar nuevamente una definición, veamos qué dice la parte que está marcada con verde. Durante el examen, el auditor debe estar alerta para encontrar prácticas antieconómicas, inapropiadas, insatisfactorias en la utilización de los recursos y examinar ampliamente estas deficiencias aparentes. Y lo dejamos ahí, hasta ahí explicamos, ¿no? E incluso hemos dicho, recordar la definición, ¿no? De decir, ¿dónde estamos acá? Alertas tempranas, decir, que son vamos a poner los datos la información proporcionada por los controles internos
que alertan oportunamente sobre los desvíos. Del sistema que puede afectar el logro de los objetivos. El logro de los objetivos, ¿no? Entonces, cuando explicamos alertas tempranas, dijimos, el ejemplo que pusimos era de, en los automóviles, hay una agujita que dice en qué nivel está tu gasolina. Y a medida que vas gastando la gasolina, la agujita va bajando, llega a una rayita roja. Esa rayita roja es una alerta temprana. ¿Qué te está diciendo la rayita roja? Sin hablar te está diciendo, oye, tu gasolina se está acabando. Cuidado te plantes, carga gasolina. O sea, no te dice, ya se ha acabado tu gasolina plantado. No, te está haciendo una alerta temprana. Te está avisando oportunamente para que tomes las previsiones, ¿sí? Incluso hay otros autos donde está la agujita roja y le dice al chofer que está acabando tu gasolina, ¿sí? Y no hace caso el chofer, sigue manejando, y ya se baja, se sale de la agujita roja, del punto rojo, la agujita se sale y empieza a pitear. Tienen los autos modernos un tono específico. Tip, tip, tip. ¿Qué le está diciendo? Te he avisado que no tienes gasolina. No me has hecho caso. No te quejes después. Entonces, en dos niveles de aviso. Igual las alertas tempranas nos alientan en la organización, en la empresa, si algo se está desviando y que puede afectar al logro de los objetivos de la organización. Pero específicamente dice que debemos determinar lo que representa, dice, el establecimiento de perdón, me estoy saltando acá, ¿no? Que los recursos sean utilizados para propósitos autorizados y necesarios. Te avisa el sistema de alertas tempranas, oye, esa plata que estás gastando no es para eso, ¿ya? Es para otra cosa. Que los recursos tengan salvaguarda apropiada y eficaz. Oye, no dejes tu auto en la calle, ¿sí? Te lo van a robar, alerta temprana, ¿ya? Que los recursos sean utilizados de manera eficiente y económica. Y en general las alertas tempranas están atentos al uso ineficiente, antieconómico, ineficaz de los recursos de la organización. Es fundamental las alertas tempranas, ¿no? Y además esto lo evalúan los auditores contables financieros cuando están evaluando la parte de control interno, ¿no? Pero no les interesa mucho, ¿sí? Poco o nada les interesa. En cambio, a los auditores operativos nos interesa porque nosotros estamos en la búsqueda de hacer a la empresa, a la organización público-privada más eficaz, más eficiente, más económica, ¿no? Optimizar el uso de los recursos. Ese es nuestro objetivo. Y resumiendo todo eso, el logro de los objetivos organizacionales en la mejor forma posible. Pero como en la auditoría financiera contable, en la auditoría operativa también, debemos establecer muestras en relación al trabajo. Y dice, la filosofía de la auditoría determina la necesidad de aplicar procedimientos
de verificación a un grupo representativo de las operaciones ejecutadas. Por lo tanto, este paso se constituye en el punto de partida para las acciones de la auditoría. En realidad no hay mucho que explicar acá porque todos sabemos que en cualquier tipo de auditoría no hacemos al detalle, sino trabajamos con muestras. También dice aplicación de programas de auditoría elaborados. Puede observarse en la primera fase se desarrolla la planificación de la segunda fase de la auditoría. A eso sabemos. En la primera fase efectuamos la planificación de la segunda fase de la auditoría, por lo que en la práctica la segunda fase se refiere fundamentalmente a la aplicación de los programas o ejecución del trabajo, o sea, ya el trabajo específico, los cuales pueden requerir ajustes durante el proceso de la auditoría previa a la autorización del nivel de supervisión. Este es el proceso más largo de la auditoría y debe recopilar la evidencia suficiente y de calidad para soportar los hallazgos de auditoría. Entonces, si hablamos de aplicación de programas, entonces hemos desarrollado un programa de trabajo ejemplo, ¿no? Este ya es más específico. Ayer les decía, el programa de trabajo para el estudio preliminar lo pueden aplicar a cualquier auditoría operativa. En cambio, este está orientado, ya no se puede aplicar a cualquier auditoría operativa. Este está orientada específicamente a lo que es recursos humanos, ¿ya? Obviamente, si están haciendo una auditoría operativa de recursos humanos, probablemente lo puedan aplicar, ¿sí? Entonces, es largo, tiene 30 puntos. Hoy día ya se nos ha cumplido nuestro tiempo. Lo vamos a terminar el día miércoles, porque el jueves tenemos que entrar ya a la parte específica del desarrollo de hallazgos, porque ya estoy entregando el ejercicio práctico que vamos a hacer. En vez del buró, no vamos a hacer buró, vamos a hacer ejercicios prácticos de desarrollo de hallazgos. Son, creo, 8 o 10 ejercicios, y eso va a valer como el trabajo práctico final y además del examen final. Entonces, acá vamos a quedar. Si tienen alguna consulta, pregúntenme del tema, o ya ahora sí pueden hacer preguntas de la parte administrativa, ¿sí? Y si no, me dicen la siguiente clase o le hacen conocer a Andrés, él me va a transmitir sus preguntas, sus inquietudes. Son 30 pasos, entonces nos va a llevar una media hora explicar esos 30 pasos y entramos a la otra fase, ya que estoy preocupado porque el otro curso nos ha ganado, entonces nos vamos a poner al día con el otro curso. Y aquí quedaremos, entonces díganme adiós, hasta pronto, hasta luego, chao, nos vemos, gracias, adiós. Hasta luego, licenciado. Se Ya. cuida. Gracias. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado.